Nuestro diseño del MOSFET tiene estas características: una fuente de 12 volts, una corriente del alternador de 1 miliamperio, un voltaje umbral de 1.502 volts. Este dato lo obtuvimos del datasheet de nuestro MOSFET, que es el ZBN 216A. Bueno, para el análisis de este MOSFET vamos a usar la polarización, que es por medio del divisor de voltaje, que tiene esta configuración: R1, R2, RD y RS, por lo cual vamos a necesitar calcular el valor de estas resistencias. Bueno, para calcular BDS, aquí tenemos la fórmula, que es la fuente, que son 12 volts, más el voltaje umbral, que es 1.502 multiplicado por 0.5. Para calcular la RS es igual los 12 volts menos el voltaje umbral entre 1 miliamper multiplicado por 0.3. Y para calcular RD vamos a necesitar la fuente, que es 12, menos el voltaje umbral dividido entre 1 miliamper multiplicado por una constante, que es 0.2. Ahora, para calcular, bueno, el R2, la resistencia 2, nosotros la proponemos y elegimos 10 kiloohms. Y para la resistencia 1, esto es igual a esta operación, que es 1 menos P entre P por R2. Esta P es una constante que se calcula de esta forma: el voltaje de umbral más la multiplicación de la corriente por la resistencia S entre la fuente. Bueno, ahora para calcular las impedancias de entrada y de salida, aquí tenemos las fórmulas, que la de entrada es el paralelo de la resistencia 1 con la resistencia 2, y para la impedancia de salida es la resistencia, la RD, el paralelo con la otra RD mayúscula. Esta RD minúscula se calcula con, básicamente es el inverso de la transconductancia, y la transconductancia se calcula de esta manera, con la corriente del drenador dividido entre P menos el voltaje de umbral. Y ya por último tenemos la fórmula de la ganancia, que esta es la multiplicación de la transconductancia por la impedancia de salida. Bueno, después de haber calculado las impedancias tanto de salida como de entrada, y el voltaje de ganancia, las resistencias y todo lo que mi compañero de equipo ya explicó, el siguiente paso para poder seguir diseñando nuestro circuito como en los circuitos anteriores, y lo que es necesario para poder hacer una amplificación, en este caso de nuestro transistor MOSFET, es calcular las capacitancias. Bueno, para calcular las capacitancias, como ya sabemos, necesitamos la resistencia de Thevenin, que se obtiene pues de las resistencias 1 y 2, que están en paralelo. Y necesitamos una resistencia L, esta la debemos proponer nosotros, y tiene que ser una resistencia grande para hacer que entre menos corriente a nuestra impedancia de salida en el circuito. En este caso, nosotros agarramos una resistencia de 100.000 ohms. Bueno, entonces para calcular la capacitancia de los tres capacitores que vamos a usar en el circuito, usamos la fórmula que ocupamos la vez anterior, que es 1 sobre 2pi sobre la frecuencia que nosotros queramos usar, y la resistencia que nosotros ocupamos. En este caso, para la resistencia 1 ocupamos la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de R1 y R2. Para la capacitancia 2 ocupamos nuestra resistencia que nosotros le dimos. En este caso ocupamos la de 100.000 ohms. Y por último, la capacitancia 3, ocupamos la resistencia S dividida en 10. Esto quiere decir que esta resistencia es 10 veces menor, y para poder sacar la capacitancia. Después de haber pues ya sustituido todos los valores dentro de la fórmula, nos salió que la capacitancia 1 debe tener un valor de
0.000255 Faraday, la capacitancia 2 de 159 Faraday, la capacitancia 3 debe tener una resistencia de 0.000507 Faraday. Y aquí nos podemos dar cuenta que entre más chica sea nuestra resistencia, la capacitancia obviamente también va a ser más pequeña. Bueno, y una vez teniendo ya estos últimos valores y todos los demás valores que sacó mi compañero, ahora sí podemos diseñar nuestro circuito tanto para amplificar nuestro transistor normalmente y para sacar su circuito equivalente. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver nuestro circuito polarizado. Bueno, este es nuestro circuito polarizado. Como podemos ver, ya aquí tenemos las resistencias que calculó anteriormente mi compañero. Entonces tenemos la R1, R2, la RS, la RD, el voltaje que nosotros propusimos que fue de 12 volts y el transistor ZVN2106A que escogimos nosotros en este caso porque vimos que usa o aguanta un alto porcentaje o un alto número de voltaje, así como un alto número también de corriente con el que se puede trabajar. Entonces esto nos permite hacer una buena amplificación en el futuro. Bueno, ya después simulamos esta polarización y podemos ver que estas son su gráfica, ¿no? De las curvas de polarización. Bueno, entonces, ahora para explicar nuestro punto Q, nos pasamos a GeoGebra, donde podemos ver la representación de las gráficas mostradas por punto sim, nuestra línea de carga, nuestra recta de carga, más bien dicho, y la intersección entre una línea de polarización y la línea de carga, que en este caso, esta intersección nos quiere decir nuestro punto Q. Como podemos ver, está en la zona pues donde sí se puede amplificar, ¿no? Entonces, pues esto quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, una vez ya analizada la polarización, pues, nos vamos a la amplificación de este. En este caso podemos ver que emitimos una señal que es de 2 Hz, como podemos ver aquí, de 2 Hz. Eh, Tenemos ya todos los valores que antes explicamos cómo se sacaron, que es cada uno de los valores de las capacitancias, de las resistencias, y la RL, que aquí está como R3, pero es nuestra RL que nosotros propusimos de 100.000 ohms, ¿no? Entonces, pues ya al simularlo podemos ver cómo por esta pasa cierta cantidad de amperaje que nos permite que la señal que nosotros metemos, cuando lo analizamos en el osciloscopio, se puede ver cómo esta sí es amplificada. Pues metemos una señal del 10 milivolts y esta nos los amplifica más o menos 10 veces, porque cuando es la misma, bueno, aquí se puede ver que se amplifica 10 veces, ¿no? Porque pasa de 10 milivolts a 100 milivolts. Entonces, pero pues se pone una escala diferente pues, para que se vea la diferencia, ¿no? Y por último, queda explicar un poco sobre la amplificación igual de este transistor, pero en un circuito equivalente, donde nosotros usamos eh, una RD y una corriente dependiente de voltaje, ¿no? Entonces, esta simplemente es para ver cómo se puede amplificar de otra manera, igual, sin la necesidad o, o diferente a tener a un transistor MOSFET, ¿no? Entonces, es el mismo principio. Se le mete una señal. Aquí podemos ver los diferentes valores que puede tomar, bueno, que toma a lo largo del circuito, como sus corrientes y sus diferentes voltajes. Y podemos ver que aquí tiene un voltaje final y también podemos ver cómo este logra ser amplificado, ¿no? En esta gráfica que nos muestra el osciloscopio. Y pues en general este es nuestro trabajo. Es lo que hicimos y ya esto es nuestro, digamos, nuestro trabajo final después de haber ya hecho todos los cálculos y diseñado todo bien.
Como conclusión, podemos decir que esta práctica nos ayudó a comprender como los principios y cómo se rigen los transistores MOSFET, cómo estos son más estables, amplifican de mejor manera la señal, requieren un poco menos de voltaje, es más fácil sus cálculos que un BJT. Entonces, esas son las diferencias que nosotros encontramos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.